Si nos ceñimos a las definiciones que venimos manejando hasta ahora, es decir, el yo como unidad consciente del proceso cognitivo, un elemento integrado a una red, y el ego como protagonista ficticio de una historia, un elemento separado de su entorno, es fácil entender que el objetivo para alcanzar un cierto nivel de bienestar depende de en qué medida afecta el carácter del segundo al equilibrio del primero. Un ego reactivo, emocional, automático y caprichoso acabará ahogándolo al yo, a su capacidad de sentir, a su capacidad de ver, a su capacidad de vivir. Si no nos queda otra que tener un ego, tendremos que actuar para que sea un ego por lo menos agradable, con quien sea fácil convivir, que en la medida de lo posible sea capaz de dialogar con nuestro yo, incluso de ser su amigo y de encargarse, en el mejor de los casos, de ser su portavoz y no su dictador. Un ego que además entienda el cambio como parte de su naturaleza, a pesar de tener sus deseos y sus aversiones. Un ego que, reconociendo sus apegos, sepa reconocer cuánto tiene que dejarlo ir, aceptando lo que es. Si el yo y el ego pueden trabajar juntos, se podrán permitir el lujo de aprovechar sus mejores habilidades, como en una verdadera simbiosis, limitando así los conflictos con la vida. Es probable que el bienestar mental sea proporcional en la medida en que se logre llevar a cabo esta convivencia entre nuestra unidad funcional cognitiva, yo, y el protagonista de nuestra vida, ego. Pero claro, nadie puede explicarnos exactamente cómo se hace esto, y menos aún hacerlo por nosotros mismos o inducirlos con una pastilla. Entrenar la atención, la sensibilidad y la percepción, la conciencia, la habilidad de ralentizar o de pararse, la capacidad de observar y de observarse, más allá de lo que ocurra por azar o de lo que caiga de rebote a lo largo de una educación que no está diseñada para este propósito. Requiere un acto de voluntad individual. La evolución nos ha proporcionado las herramientas para poder hacerlo, por lo menos en cierta medida, pero la selección natural nos ha convencido de tirar la toalla, de sentarnos cómodamente, embobados, detrás de respuestas reactivas y automáticas, inestables y emocionales. Tampoco la cultura occidental y capitalista ayuda mucho en este sentido. Al estar ampliamente implementada en la distracción, en la necesidad compulsiva de una recompensa, en la velocidad, en la superficialidad, en la manipulación de los instintos y de las obsesiones, en las emociones turbulentas y en el constante desgaste del sistema atencional. No, si uno decide cambiar de rumbo, lo tiene que hacer por sí mismo, utilizando sus recursos evolutivos, son los únicos que tenemos, pero sabiendo que su biología y su cultura no le van a facilitar la tarea, más bien lo contrario. Es fundamental implicarse en una respuesta social e institucional, sobre todo por lo que atañe a todas las formas de saqueo atencional que empresas multinacionales y medios de comunicación llevan a cabo descaradamente, aprovechando todo el repertorio de las fragilidades humanas. Es fundamental implicarse también en una respuesta colectiva, porque el dukkha no es cosa de uno, sino del sistema, y no se puede pretender arreglar pocos elementos sin arreglar el conjunto. Pero estas respuestas globales necesitan su tiempo, a veces décadas, tiempo que los individuos sencillamente no tienen. Sin considerar que, como hemos mencionado, es muy difícil lograr ayudar a los demás sin haber desarrollado antes la suficiente fuerza y equilibrios personales. Así que no queda otra que implicarse con una serie de medidas que mejoren nuestra condición biológica y mental, a veces de forma radical y a veces de forma más gradual. A largo plazo, el cambio será progresivo, así que cuanto antes empiece, antes se podrá alcanzar una posición de bienestar, o por lo menos de mejor estar. Muchas veces este implicarse, este actuar, supone cambiar de hábitos, eliminar los que son perjudiciales y añadir aquellos que son beneficiosos a nivel de fuerza, equilibrio y flexibilidad. Y precisamente estas son las tres cualidades que trabaja el yoga, tanto a nivel físico como mental. Por un lado, mejoran la resistencia al estrés, físico o mental, es decir, la capacidad de tolerar situaciones difíciles, pero al mismo tiempo mejoran también la resiliencia, es decir, la capacidad de recuperarse después de un trauma, físico o mental. Los hábitos útiles además desarrollan aquellas habilidades necesarias para saber observar, saber sentir, como la atención o la concentración, y crean un ambiente metabólico, hormonas, neurotransmisores, sistema inmunitario, favorable para mantener buenos niveles energéticos, fuerza y calma. Algunos de estos hábitos atañen a factores cotidianos,
como la dieta, el sueño, el ejercicio físico, la exposición a un ambiente no contaminado o las relaciones sociales. Un entorno sano facilitará el desarrollo de una mente sana y bien nutrida, mientras que un entorno nocivo, comida basura, mala calidad de sueño, contaminación ambiental, relaciones sociales tóxicas o una cultura superficial y agresiva, atosigará el sistema cognitivo. Si esto parece ser tan sensato y racional, ¿por qué hay tanta gente que sigue teniendo una dieta basada en porquerías? ¿Por qué hay tantas personas atadas a relaciones personales envenenadas? ¿Por qué sigue teniendo éxito un modelo cultural grosero y violento? Respuesta: porque la vida no es ni sensata ni racional, y la evolución no nos ha forjado para ser sensatos ni racionales. Las excusas que el ego se inventa para perpetuar su hegemonía y quedarse como el personaje central de la película son muy burdas e incluyen la esperanza de que las cosas cambien solas, el automatismo de culpar y responsabilizar a los demás, el deseo de que una divinidad o una justicia cósmica arregle la situación, el vaticinio o la resignación al sufrimiento en nombre de tal o cual valor más o menos no noble, sin considerar lo que algunos epidemiólogos llamaron estadios hibrísticos, es decir, una condición en marcado aumento a la cultura moderna, según la cual el sujeto actúa de forma irresponsable, pensando que las obvias consecuencias de tal comportamiento les tocan solo a los otros, pero seguramente no a él, porque es más espabilado o más afortunado que los demás. Por la razón que sea, consideramos normal saber que el entorno que habitamos no es sano, pero no hacer nada para cambiarlo. El derecho a quejarse se fundamenta en la premisa de que cualquier cambio tiene que partir de los demás, no de nosotros. Y así seguimos comiendo mal, durmiendo mal, respirando mal y dejándonos arrastrar por personas conflictivas. Desde luego, cambiar de hábitos no es nada fácil. Primero, por el famoso apego que desarrollamos hacia lo conocido, hacia lo repetido. Basta compararse a pensar cuánto duca se esconde detrás del refrán: más vale malo conocido que bueno por conocer. Terrible. Mejor seguir sufriendo que intentar adecentar su situación. Segundo, porque cambiar de hábitos quiere decir cuestionarse a sí mismos, y a muchos no les gusta nada mirarse al espejo. Tercero, porque precisamente por ser hábitos ya son automáticos, ya están ocultos en el tejido de lo cotidiano, subrepticios y silenciosos, y muchas veces ni nos planteamos que son elecciones susceptibles de alternativas. Entonces, ¿cómo cambiar un hábito? Pues la etapa preliminar consiste, como hemos dicho, en entrenar una capacidad de atención y de observación suficiente para poder detectarlo y para entender de verdad, sin la narrativa despótica del ego, sus consecuencias. Luego, las estrategias pueden ser diferentes, sabiendo que cada caso tendrá sus propias idiosincrasias. Las personas más racionales tienen, como primera opción, la posibilidad de analizar la situación, y hay quienes solo necesitan información y datos para concluir que algo no es bueno para su propia calidad de vida, y así descartarlo, con gusto, de su propio repertorio de costumbre. Algo que, en algunos casos, puede desembocar en una forma de rechazo, lo cual supondría cambiar un apego por una aversión. Es decir, funciona, pero hay que tener cuidado con no entrar otra vez en automático en una nueva obsesión, esta vez orientada a evitar algo en lugar de anhelarlo. Pero en muchos otros casos no basta con la sensatez, y entonces quizás lo más fácil sea un cambio por sustitución, cambiar un hábito por otro que lo reemplaza. También esta estrategia a menudo funciona, aunque tampoco deja de ser un paliativo. Sustituir un apego por otro apego puede ser muy provechoso, pero seguramente es más un parche que una solución. La tercera estrategia, más contundente, es un cambio de perspectiva. Cambiar la forma de ver, sentir y vivir las cosas. Anular el apego, ese hackear el cerebro, que se asocia a muchas prácticas meditativas. Reconfigurar nuestro cableado neural y nuestro proceso mental. En este caso, el hábito nefasto ni se rechaza ni se sustituye, sencillamente desaparece. Ya no surge. El deseo, la sed que sustentaba aquel hábito no se activa. Pero claro, eso supone, como hemos dicho muchas veces, liberarse de instintos, de lastres psicológicos y de condicionamientos sociales. Esto no se logra de un día para otro y requiere compromiso, intención y sobre todo paciencia.
porque recablear neuronas lleva su tiempo. Y muchas prácticas meditativas son precisamente ejercicios de entrenamientos de fondo en este sentido. Meter mano, suavemente y sin prisa, a nuestra condición mental de monos rumiativos, de hábitos automáticos, de mentes emocionales e inestables, para adquirir un estado que va más allá de los planes de la selección natural. O por lo menos aliviar un poco la presión de estos planes, para que sus reglas tajantes no lleguen a sacrificar excesivamente nuestra calidad de vida. Y esto vale para todos. Quienes tienen problemas serios pueden emprender este entrenamiento como complemento a su terapia, pero los que todavía nos han traspasado un umbral clínico también pueden mejorar su bienestar, cada cual según sus propias necesidades. Quienes tienen una vida más fácil podrán aprender a aprovecharla mejor, y los que tienen una vida más difícil podrán por lo menos llegar a cambiar lo que, a veces sin saberlo, depende de ellos mismos. Recordemos una vez más que muchas veces no podemos cambiar lo que pasa, pero siempre podemos decidir cómo vivirlo. Ni qué decir tiene que, sobre todo en lo que se refiere a la salud mental, demasiado a menudo esta no se correlaciona con las dificultades reales de la vida. Bienestar psicológico, salud física y condiciones del entorno se influyen y se relacionan entre sí. Pero luego cada cual puede emprender medidas para que los puntos negativos no lleguen a hundir todo el sistema. Hay muchas personas que están muy mal psicológicamente a pesar de no estar enfermos o de no tener problemas socioeconómicos. Hay muchas personas que, aunque estén enfermas o viven en una condición social problemática, siguen teniendo motivación, energía, fuerza y estabilidad. Son bien conocidos los casos extremos de los campos de concentración, donde el carácter y la actitud de cada individuo no siempre determinaban su destino histórico, pero sí su destino psicológico. Y aquí otra curiosa crítica que se suele hacer a la meditación, que es cosa de ricos y que no cambia la situación de los pobres, demasiados ocupados en buscarle la vida como para sentarse a observar el tiempo pasar. Evidentemente la crítica es superficial, porque un entrenamiento de tus capacidades atencionales, de tu equilibrio mental y de tus capacidades de visión siempre aportará a tu condición humana independientemente de tu salario. Somos todos muy distintos a nivel cognitivo, cultural y social, pero cada persona puede mejorar su estado en su propia medida, siempre y cuando haya intención y compromiso. Y quizás sea precisamente en las situaciones sociales más difíciles donde la resistencia y la resiliencia se vuelvan herramientas cruciales para poder lidiar con las dificultades reales de la existencia.